El problema de One Piece es que es un anime que literalmente no se toma en serio, es sumamente ridículo, tosco y simple, el cual más que nada parecería ser una comedia de aventuras en lugar de un anime de drama de acción. Ah, no, espera, porque creo que One Piece es literalmente un anime de aventura y comedia. O sea, sé que la mayoría de críticas que se le hacen a One Piece acerca de que es poco serio, de que es ridículo y cómico, no tendrían ningún tipo de sentido porque eso es lo que te ofrece One Piece desde un mismo inicio. Y ojo, no hablo de que One Piece no tenga excelentes historias trágicas. La mayoría de los personajes que se encuentran en el grupo de los Mugiwaras, o sea, de la tripulación sombrero de paja, tienen historias trágicas, pero estas las superan, logran avanzar y tener un final feliz hasta cierto punto. Y entonces, ¿por qué se hace esta crítica a One Piece diciendo que no se toma en serio la propia historia, que es ridículo y que muchas veces personajes, sobre todo Luffy, generan problemas, circunstancias o situaciones en las que se pone en peligro a él y a su tripulación solamente porque es muy tonto? Bueno, porque eso se explica desde los primeros episodios en One Piece. O sea, Luffy no es el tipo más brillante y es un tipo bastante egoísta hasta cierto punto. Y lo que vendría a ser toda la trama se desenvuelve alrededor de él y de la aventura que él está teniendo. Entonces, si él la caga, pues es un recurso narrativo que se implementa en One Piece y está bien y es bien hecho. O sea, ¿en qué momento Luffy no ha sido un personaje cómico? Es literalmente el personaje más cómico que he visto jamás en un anime, brother. O sea, pocos animes son tan cómicos como los que vendrían a darnos en One Piece. El problema con One Piece es que sí genera esta combinación entre una historia con una narrativa que puede llegar a ser obscura y trágica en ciertos puntos, pero luego tiene una comedia muy ridícula en otros. Y esto es lo que te puede llegar a chocar, el tomarte en serio de repente la historia y de repente hacerla muchísimo más simple, tonta, absurda y pues como una comedia que no tenga muchísima más trascendencia. Aún así siento que One Piece juega muy bien sus cartas e implementa lo que vendría a ser la tragedia combinada con la comedia para darnos una historia maravillosa. Que te puedo decir, no es la mejor historia de todos los tiempos tampoco, pero es una historia muy buena que se ha logrado mantener y que ha logrado estar siempre a la altura desde tiempos muy remotos, desde tiempos inmemorables. Y entiendo perfectamente a la gente que no le gusta One Piece, que no le cae bien Luffy y que siente que es muy tonta la trama, que es muy simple, que puede llegar a repetir estructuras, pero aún con eso One Piece es buenísimo, brother. O sea, siendo completamente honestos, One Piece es demasiado bueno. Literalmente One Piece es el rey del shonen hoy por hoy, gracias al gran proceso y la gran historia que se ha narrado a lo largo de los últimos 25 años. Y es que sí, tanto el manga como el anime de One Piece tiene cosas muy criticables. Hay cosas que se han implementado hasta cierto punto mal, pero en general, en líneas muy amplias y viendo lo que te quiere dar One Piece, que es una comedia de aventuras, pues literalmente es una de las mejores comedias de aventuras de los últimos años y desde hace 25 años viene a ser la cara y una insignia de lo que sería el anime. Por ejemplo, otra cosa, el Gear 5. Lo que vendría a ser el Gear 5 es literalmente la esencia de One Piece. Es llevar un poder absurdamente gigante al ridículo y sobre todo a la comedia y a lo cómico. Una de las cosas que más se apreciaba en los comienzos de One Piece. No está haciendo nada tampoco absolutamente nuevo, ni intentaba hacer algo innovador, sino volver a las raíces seguramente de lo que es One Piece. Y el Gear 5 lo consiguió estupendamente bien. Aún así que siento que hay cosas muy criticables del Gear 5, como el hecho de que pues te daban una idea de que Luffy no era alguien sumamente especial y por así decirlo el niño de una profecía, pero al final te das cuenta de que sí, o sea, básicamente Luffy es el niño de la profecía, el niño que va a salvar al mundo. Y pues eso me parece que es un poco malo que en medio o al principio de lo que vendría a ser la serie simplemente te pintaban a Luffy como un chico súper intrépido, atrevido, con un poco de bastante suerte, pero nunca como la gran promesa o el tipo de la profecía.
sino como alguien normal que quería seguir su rumbo y que quería una gran aventura. Y ya, no hay nada más que comentar, solamente decir, a mí me encanta One Piece, me gusta mucho el hecho que sea muy ridículo cómico, porque es un anime muy fácil de ver, un anime divertido que te la pasas viendo bien. O sea, de chill. Quiero saber sus opiniones en los comentarios. ¿Qué crítica tú tienes para hacerle a One Piece? Para ver si esto lo hago una serie de críticas y respuestas. Y por último, me puedes dar like, puedes comentar, me puedes seguir, te lo agradecería muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós y bye. Probando.